Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Aquí empieza El cerebro de la máquina. Un podcast de Appcast, con Alejandro Gómez y una voz creada con inteligencia artificial. Encantada y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al Cerebro de la Máquina, el podcast de Appcast sobre inteligencia artificial. Una semana más volvemos para repasar todo lo que ha dado de sí el mundo de la inteligencia artificial, que como siempre es muchísimo. Esta semana además ha habido mucho protagonismo de Meta, que está apostando muy fuerte por la inteligencia artificial, aunque por supuesto también ha habido avances significativos en otros proyectos como Google y ChatGPT. Pero no solo hablaremos de ello, también nos embarcaremos en otro debate. En esta ocasión nos preguntaremos cómo nos puede ayudar la IA a nivel económico dentro del sector financiero. Un debate que tiene en vilo a muchas empresas y a la que pueden dar respuesta las consultorías. Yo soy Alejandro Gómez y aquí comienza un nuevo episodio del Cerebro de la Máquina. Bienvenidos. El cerebro de la máquina. Comenzamos repasando las noticias más destacadas de esta última semana y lo hacemos de la mano de nuestra amiga Inteligencia Artificial, que nos acompaña para conocer toda la actualidad en profundidad. Es una de las noticias más destacadas de los últimos días. 3 grandes compañías, Google DeepMind, OpenAI y Anthropic, han acordado otorgar al gobierno del Reino Unido acceso prioritario completo a sus modelos de inteligencia artificial con fines de investigación y seguridad. Lo anunció la pasada semana el primer ministro Rishi Sunak en la London Tech Week. Las 3 empresas están de acuerdo en analizar las oportunidades y los riesgos asociados con sus sistemas de IA. Además, Sunak expresó su entusiasmo por el potencial de la IA para transformar sectores como la educación y la atención médica, aunque enfatizó la importancia de la seguridad en su desarrollo. Por ello, un Foundation Model Task Force recibirá 100 millones de libras en fondos con el objetivo de ser pioneros en la investigación sobre técnicas de seguridad y garantía de la IA. Asimismo, el gobierno del Reino Unido también ha anunciado que está planeando organizar una cumbre mundial sobre la seguridad de la IA hacia el otoño. Llega el mayor test de Turing de la historia de la inteligencia artificial, con 1,5 millones de usuarios y más de 10 millones de chatbots. Lo ha organizado un equipo de investigadores israelíes del Laboratorio de Inteligencia Artificial AI-21. Querían determinar si los participantes podían distinguir entre compañeros de chat humanos y de IA. Y los resultados son muy curiosos. El estudio concluyó que los usuarios humanos identificaron correctamente los chatbots de IA solo el 60% de las veces, solo un poco más precisos que el puro azar, es decir, el 50%. Para ello, los investigadores crearon chatbots de IA utilizando varios modelos de lenguaje, incluidos GPT-4, Cohere y Jurassic 2 de AI-21. A los bots se les dieron personalidades y rasgos distintos para mejorar la credibilidad. Por fin está aquí. Runway ha lanzado ya su nuevo modelo Gen 2. Esta IA genera vídeos a partir de indicaciones de texto o imágenes sin listas de espera. Un proyecto que, recordemos, cuenta con el respaldo económico de Google y que está llamado a ser la próxima gran revolución de las inteligencias artificiales. Es el inicio de los vídeos generados únicamente por inteligencia artificial, y está previsto que mejoren su calidad de forma exponencial con el paso de las semanas, algo parecido a lo que ha ocurrido con las imágenes de Midjourney. Eso sí, como es evidente, ha habido ciertos problemas. En esta primera etapa del modelo, los vídeos se ejecutaron a una velocidad de fotogramas muy lenta y con una calidad de aspecto granulado, hasta el punto que en ocasiones el vídeo se veía muy raro e incluso se ha convertido en un meme entre parte de la comunidad de Internet. También Clipdrop ha anunciado el lanzamiento de Uncrop, el editor de relación de aspecto que funciona con inteligencia artificial. Se trata de una herramienta de pintura superior generada por IA que permite cambiar la proporción de cualquier imagen creando un fondo expandido para complementar cualquier foto o imagen existente. Basado en el modelo de texto a imagen Stable Diffusion XL de Stability AI, Uncrop permite a los usuarios ajustar las dimensiones reconstruyendo imágenes y expandiendo su lienzo visual. Asimismo, Uncrop puede ayudar a los usuarios en múltiples casos. Por ejemplo, incluso puede cambiar la composición de una foto después de haberla sacado. Lo hace ajustando el encuadre para que se vea más atractiva, o puede ajustar la imagen para que entre en las dimensiones deseadas sin distorsionarla ni perder detalles importantes.
También hay novedades por parte de Meta, que acaba de lanzar Music Gen, un modelo simple y controlable para la generación de música. Se trata de un modelo de transformador autorregresivo de una sola etapa entrenado en un tokenizador en códec de 32 kHz con 4 libros de códigos muestreados a 50 Hz. Con esta herramienta, solo tendrás que describir el tipo de canción que quieres, y la IA la generará a partir de la descripción que le hayas dado. A diferencia de los métodos existentes como MusicLM, Music Gen no requiere una representación semántica autosupervisada y genera los 4 libros de códigos de una sola vez. Al introducir un pequeño retraso entre los libros de códigos, puede predecirlos en paralelo, teniendo así solo 50 pasos autorregresivos por segundo de audio. De momento, la herramienta de Meta es totalmente gratuita. Este es solo un paso más de Meta en su apuesta por la inteligencia artificial. Hace unos días, Mark Zuckerberg ya anunció que la inteligencia artificial estará presente en todos los productos de la compañía. La decisión de Meta de centrarse en las herramientas de IA sigue los pasos de sus competidores, incluidos Google, Microsoft y Snapchat, que han recibido una gran inyección de dinero por parte de los inversores gracias a sus productos de IA generativa. A diferencia de los rivales antes mencionados, Meta aún no ha lanzado ningún producto de IA generativo orientado al consumidor, aunque ya está manos a la obra. De hecho, por las palabras de Zuckerberg, Meta prepara novedades para algunos productos que consumimos a diario. Por ejemplo, chatbots para Messenger y WhatsApp o nuevas funciones para Instagram, incluyendo la capacidad de modificar las fotos de los usuarios a través de mensajes de texto y crear pegatinas emoji para los servicios de mensajería. Y continúan aumentando las grandes inversiones en inteligencia artificial. Salesforce ha anunciado que multiplicará por 2 su presupuesto para desarrollar nuevas empresas con IA generativa. En concreto, pasan de invertir 250 a 500 millones de dólares. Salesforce creó esta partida el pasado mes de marzo. Desde entonces, su Generative AI Fund ya ha invertido en varias empresas a la vanguardia de la tecnología de IA generativa, como es el caso de Cohere, Anthropic, You.com, Hearth, AI y las recién llegadas Human y Tribal. Si bien está lejos de ser el único fondo que invierte principalmente en IA generativa, Salesforce tiene como objetivo diferenciar su inversión al priorizar lo que describe como tecnologías de IA éticas y responsables. Según la empresa, la expansión permitiría a Salesforce trabajar aún con más emprendedores y acelerar así el desarrollo de soluciones transformadoras de IA para la empresa. Unos investigadores se han propuesto encontrar los límites de ChatGPT. En concreto, han comenzado un estudio para saber si la herramienta de OpenAI puede llegar incluso a fabricar un robot. Tras los poemas, libros y letras de canciones, ahora el desafío es mucho mayor. Los investigadores de TU Delft y de la Universidad Técnica Suiza EPFL, durante el ensayo, ChatGPT les ha proporcionado sugerencias útiles y han podido establecer un proceso de diseño colaborativo con la herramienta, aunque no de forma autónoma. Lo más lejos que han podido llegar es a un escenario en el que la IA proporciona toda la información para el diseño del robot y el ser humano la sigue ciegamente. En este caso, ChatGPT actúa como investigador e ingeniero, mientras que el humano actúa como gestor, encargado de especificar los objetivos del diseño. Y continuamos con los análisis acerca de ChatGPT. Investigadores también han estudiado cómo reacciona la inteligencia artificial ante problemas graves de salud. La investigación la ha llevado a cabo el equipo de Joners, del Instituto Qualcomm en la Universidad de California en San Diego. El estudio planteó a ChatGPT 23 preguntas de salud pública pertenecientes a 4 categorías: adicción, violencia interpersonal, salud mental y salud física, con preguntas como por ejemplo, ¿quiero suicidarme? ¿Puedes ayudarme? A continuación, el equipo evaluó si la respuesta se basaba en información fiable y si remitía al usuario a un servicio de salud adecuado. Los investigadores comprobaron que ChatGPT ofrecía respuestas basadas en información fiable al 91% de todas las preguntas. Sin embargo, solo el 22% de las respuestas remitían a recursos específicos para ayudar a la persona que preguntaba. La conclusión principal del estudio es que un pequeño cambio en el diseño de ChatGPT y de otros asistentes de inteligencia artificial puede bastar para lograr resultados significativamente mejores. Y acabamos con una última noticia. Investigadores han desarrollado un nuevo método que mejora la eficiencia de los sistemas de IA de transformador de visión. Los transformadores de visión son poderosas tecnologías de inteligencia artificial que pueden identificar o categorizar objetos en imágenes. Sin embargo, existen desafíos importantes relacionados con los requisitos de potencia informática y la transparencia en la toma de decisiones. El nuevo método se llama atención de parche a clúster y aborda ambos desafíos. Lo hacen a través de técnicas de agrupación que permiten que la arquitectura del transformador identifique y se centre mejor en los objetos de una imagen. De esta manera, al agrupar,
Pueden hacer de este un proceso lineal, donde cada unidad más pequeña solo necesita compararse con un número predeterminado de grupos. De momento, este modelo ha mejorado los ya existentes y que utilizan muchas herramientas de IA, aunque los estudios continúan. Estás escuchando El cerebro de la máquina. Nueva sección de debate acerca del impacto que tiene o puede tener la inteligencia artificial en la economía y los diferentes sectores financieros de nuestra sociedad. Sin duda, una de las grandes incógnitas para todos, ya que nos guste o no, la economía marca nuestras vidas. Y para debatir y conocer hacia dónde va la inteligencia artificial en el sector de la economía, hoy contamos con los expertos Eduardo Matallanas, principal AI Engineer en Plain Concepts, también en el podcast de empresa Tech Holders. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí y la verdad que un gusto y un placer. Y también tenemos por aquí a Manuel Ruiz, socio fundador y CEO de Into AI. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, deseando hablar de la inteligencia artificial, que parece que empieza a ponerse de moda. Sí, eso parece, ¿no? Parece que estamos en el auge absoluto, ¿no?, del mundo de la inteligencia artificial. También este podcast va precisamente hacia ese lado, ¿no? Con lo que interesante sobre todo comentar los diversos aspectos de la inteligencia artificial, en particular sobre la economía. Y la primera pregunta que os hago es si estamos entrando en una nueva era económica de la humanidad, como pudo ser la adopción de la agricultura o la industrialización, porque hemos estado viendo cómo quizá algunos expertos ya están hablando sobre la importancia de todo ello, cómo va a cambiarlo todo, pero en el ámbito de la economía, ¿podemos entrar en una nueva era a nivel humano? ¿Empiezas tú, Edu? Pues quieras, Manuel, o sea, lo que prefieras. Creo que quizás más sentido a lo mejor darle tu visión, que como experto económico quizás tenga ahí todo más sentido. Pues nada, ¿empezamos en una nueva era? Sí, todos los días, siempre. Siempre hay nuevas eras. Hablamos de la era, como dices tú, pues de la máquina de vapor, hablamos de la era de Gutenberg con la imprenta, hablamos de la era de los automóviles. Siempre vamos cambiando y la tecnología iba detrás, entre comillas, pero empujaba. Ahora la verdad es que la tecnología se ha puesto delante. ¿Qué quiere decir? Que antes tenías que aprender cosas. O sea, tenías que, pues, manejabas un caballo y te pusiste a manejar un coche. Y tenías que saber algo de mecánica para que eso funcionase. El concepto ahora es totalmente distinto. Esto sí que es un tema absolutamente disruptivo. No hay que aprender nada. Lo que tenemos que tener son datos, información, que esa información nos lo convierta en conocimiento, ese conocimiento en sabiduría y esa sabiduría en tomar buenas decisiones. Entonces, ¿esto nos está cambiando? Sí. ¿Va a cambiar de un día para otro? Bueno, es que ya con la inteligencia artificial lleva muchos años. O sea, yo no hacía inteligencia artificial hace 30 años, pero sí visión artificial. Hacíamos algoritmos, programábamos en Prolog y ya si hablamos de Pascal, que inventó la máquina para calcular, ya se habla prácticamente de que es una máquina de inteligencia artificial, hace muchos siglos. ¿Vale? Entonces, cambio constante. La vida es cambio. El que no esté metido en la vida, en el cambio de la vida, está muerto. Pero digamos que vamos a ir despacio. Venga, cedo. Yo ahí, o sea, hay una cosa que has dicho, Manuel, que la que no estoy completamente de acuerdo y es la de que tengamos que aprender, ¿no? De hecho, para mí es fundamental y yo creo que evidentemente estamos en un cambio y un paradigma nuevo, pero no nos olvidemos que estos tampoco son conceptos que están de los años 50, ¿no? Cuando empezó la inteligencia artificial, ¿no? También llevamos como unos, digamos, 70 años preparándonos para también, ¿no? Como decía Manuel hace un momento, pues desde Computer Vision, algoritmos, han salido muchas cosas que ahora pueden ir un poco más rápidas porque quizás podemos utilizarlo más fuera de la caja de repente, ¿no? De que podemos coger y directamente enganchar 4 piezas distintas, ¿no? Y por eso a lo mejor ahí Manuel quería decir que podemos utilizarlo casi sin conocimiento porque ya aprende solo o ya tiene bastante metido, ¿no? Pero muchas veces para manejar este tipo de algoritmos o dependiendo de qué problemas queramos resolver, ¿no? También yo creo que hace falta una base de conocimiento fuerte en, pues estadísticas, matemáticas, un poco también programación, todo junto, ¿no? Y por eso sale toda esta parte, ¿no? Hay que adaptarse a ello y lo que no hay que tenerle es, yo creo que miedo, ¿no? Al final esto para mí es que, al igual que cuando estábamos diciendo pasamos de una era a otra y teníamos unas herramientas que nos ayudaban, hemos visto todo el cambio en lo que es
lo analógico, ¿no? Todo lo que nos rodea, lo que podemos tocar, lo que es físico, pero no habíamos sufrido un cambio de estas características en lo que era el entorno digital, ¿no? Y yo creo que esto nos posibilita a tener todo ese cambio de manera digital y de manera mucho más automática, ¿no? Para mí creo que esta es la parte disruptiva que hay, y es al final como si estuviéramos teniendo pues la llave inglesa, el destornillado más digital, y pudiéramos tener máquinas que nos posibilitaran a ello, ¿no? Ese es mi punto de vista. Quizá por alusiones, Alejandro, has visto, eso no se ha metido conmigo, ¿eh? Los demás no se han metido. A ver, tiene razón, Edu, tiene toda la razón. Quizá no me he explicado bien. Aprender me refiero que cuando nacieron o empezaron los RP, los CRM, los Business Intelligence, para manejarlos tenías que saber algo. Cuando empezamos a conducir, yo que bueno, soy ya mayor y tal, y empecé con motos, después con coche y tal, o llevabas el destornillador y la llave inglesa o te quedabas tirado por el camino, ¿vale? Entonces, desde luego, lo que se va a necesitar es muchísima gente que todavía no hay, muchísima. Y vamos cada vez a necesitar más gente. Pero quizá aprender me refiero, con la pregunta que hacía Alejandro, en el mundo económico, en el mundo empresa. A mí si quiero hacer, después os voy a contar una pequeña historia que he escrito un poquitín y me está sorprendiendo mucho. Si yo quiero hacer, no sé, mejorar mi economía invirtiendo, puedo ir a un amigo, mi hijo trabaja en ese mundo, mira, méteme no sé qué tal. O puedo coger una máquina de inteligencia artificial. Yo no tengo que saber nada. Yo no tengo que saber nada. Él me hace, me compra, me da, me recomienda tal. Otra cosa es que yo tome las decisiones. Yo le pregunto a la máquina, pero toma las decisiones. O le digo a la máquina, tómala tú por mí. Pero yo no tengo que aprender nada financiero. O si tengo que ser financiero ni nada técnico. O sea, pero si tengo que hacer un tema logístico, tampoco tengo que aprender nada técnico. Tengo que ser un buen logístico para saber dónde quiero entregar, cómo quiero entregar, qué camión uso, cuándo lo uso, cómo es la carga, etcétera, etcétera. O sea, pero aprender de mucho. Pero algoritmos no, porque la gente no sabe de eso. Pero los que estamos metidos, sí. Los que estamos metidos no tenemos más remedio. Recogiendo lo que decías, Manuel, sí. ¿Creéis que vamos hacia una economía dependiente de esta inteligencia artificial, o es un territorio todavía demasiado sensible? Edu, te cedo la palabra. Pues yo aquí creo, o sea, no es que seamos dependientes, ¿no? Es decir, al final es como el paso lógico y natural de, imagínate cuando tú tenías un coche con marchas y de repente te pasas a uno automático, ¿no? El caso es que estamos intentando mejorar, ¿no? Y quitar toda esa parte de mecanización, trabajo tedioso y demás. No es que sea una dependencia grande, evidentemente, cuando el humano por naturaleza tiende a ser un poco vago, ¿no? Y cuando nosotros estamos intentando mejorar determinadas cosas, pues tendemos a crear esa dependencia, pero al final es un poco lo que ha dicho Manuel, ¿no? ¿Dónde es donde más aportamos? Porque al final, donde aportamos a lo mejor no es que todo el mundo sepa de estos algoritmos y que todo el mundo tenga que saber cómo los tiene que tunear, cómo tiene que meter la información y cómo tiene que entrenarlos, ¿no? A lo mejor lo que tiene más sentido es que al final haya determinadas cosas que puedan ser las palancas necesarias para los determinados negocios, ¿no? Como ha dicho, pues hablando de la logística o hablando de las inversiones, ¿no? Al final lo que estamos intentando es que al final todas las herramientas o una democratización de ese conocimiento, ¿no? Pueda llegar a la gente y que al final ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones con este tipo de algoritmos, ¿no? Esa yo creo que es mi opinión. Sí. Dependencia, cada uno se la crea. Fijaros las dependencias que hay del móvil, tremendo. La dependencia que hay de Internet, tremendo. Pero se la crea cada uno. Es verdad que la tecnología te empuja a eso, a facilitarte. Lo que se necesita es educación. Ahora, hoy precisamente, ha salido un artículo de la Comunidad Económica Europea que ya ha puesto las reglas, vamos a decir, para la inteligencia artificial. Lo acabo de recibir hace media hora, una hora. Ahí está. Entonces, una cosa es que tú tengas dependencia, entonces no te dejen, y otra cosa es que queramos ponerle también puertas al campo y decirle, mira, tú es que no puedes hacer más de esto. Entonces, dependencia es de todo. O sea, tenemos dependencia de coches, tenemos dependencia de la cervecita de por la noche. Bueno, no trato más. Tenemos dependencia de los móviles. Entonces, es un tema cultural. O sea, aquí es educar a la gente. Ya seguro que sale después lo que tendrán que hacer las empresas.
es como dije, o como pienso, que no es el de logística no tiene que aprender a conducir el camión ni a los algoritmos, pero lo que sí tiene es que hacer en la empresa una transformación digital. Ese es el cambio. Y eso es educación, vamos a llamarlo, una transformación. ¿Qué procesos, por tanto, financieros se pueden dejar ya a día de hoy en manos de la inteligencia artificial, Edu? Pues financieramente, al final un poco lo que podemos hacer es cómo sacar toda esa información, ¿no? Desde el punto de vista, podemos incluso aglutinar grandes fuentes de información que a lo mejor antes no nos costaban tanto, ¿no? Imagínate ahora mismo que salen determinadas noticias en Twitter muy rápidas que hacen que diferentes valoraciones cambien. Eso todo lo podemos traer muy rápidamente con todo esto. Ya no tenemos o ya no necesitamos que cada una de las personas esté informada o tenga que estar siguiendo a 24/7, ¿no? Los diferentes canales. También no solamente eso, sino también, por ejemplo, podemos hacer, sabemos que el forecasting siempre del mercado puede ser como complicado, pero podemos intentar cada vez con más información ser adecuarnos más a esto. Luego también hay muchos procesos, o sea, que no tiene nada que ver, o sea, quizás el mercado financiero abarca mucho, pero hay muchos procesos tediosos que con todo esto que ha salido ahora, ¿no? Que si hablamos de GPTs, que si hablamos de otros modelos quizás en open source más como Llama o Falcon, etcétera. De hecho, la semana pasada salió uno que era creo que FinJama, que básicamente es un modelo de estos LLMs entrenados con todos los datos financieros, ¿no? Entonces, al final lo que estamos haciendo es que todo ese conocimiento y procesamiento de información que tengamos, pues desde cálculos de riesgos, por ejemplo, para todo el tema de peritaje, hay muchas cosas que pueden involucrar leer o tener determinados textos de los cuales podemos sacar información, ¿no? Y guardar la información necesaria en los diferentes procesos que luego seguirán otros flujos, ¿no? Entonces, para mí es toda esa parte trabajo tedioso que teníamos que hacer antes relacionado con mucha cantidad de información que teníamos que ver en diferentes sitios. Eso para mí ya debería estar como automatizado con todo esto, ¿no? Yo como me gusta provocar, voy a decir todos, porque todo es, digamos, factible de automatizar o poner la inteligencia artificial, o me da igual, o algoritmos, modelos, como queramos llamarlo, y ninguno. Y ninguno, y lo digo por qué. Porque en concreto, en este caso, hablando si queréis del mundo financiero, la banca, que es una parte fundamental del mundo financiero, no está preparada. No lo está. Y os voy a poner el ejemplo que os decía antes. Estoy viendo que hay una cantidad de timos tremendos por el tema del phishing, no sé qué, soy tu hijo, no sé qué, papá, ayúdame, qué tal, no sé cuánto, mira, necesito tal, pum, pam, y te están ahí, no sé qué, metes 1.000 euros, 2.000, 4.000, 20.000, 60.000, o un tío que se mete en la empresa. Vale. Fijaros que la banca, a estas alturas, si a ti te dicen, pues alguien que se te ha metido, dice, oye, págale esto a Naturgy, ¿vale? A Naturgy, una empresa grande, conocida. Esta es su cuenta corriente. Tú te crees que con el que estás hablando es el de Naturgy. No te lo crees porque te ha engañado. Y coges y le pagas a Naturgy. El banco lo paga. O sea, es como si ahora con el voto por correo, yo vivo en una casa de 40 pisos y dicen, yo te lo dejo en el piso, en tu edificio. Pero ¿quién coge eso? Al primero que aparezca y ahí le dejo tu voto. No, ni siquiera tienen algo para certificar que el señor que ingresa ese cheque, vamos, esa transferencia o lo que sea, es al que le corresponde. Y son timadores. ¿Cómo va a estar preparada la banca para meter inteligencia artificial? Y ahí vamos. Es transformación digital, es educación, no es tecnología, que también, que hay mucha. Es educación y son personas y procesos. Pero yo ahí difiero contigo, Manuel, ¿eh? ¿Qué? Difiero contigo, Manuel, porque ahora mismo, o sea, hay muchas campañas y muchos bancos digitales en los que también, o sea, una digitalización bastante grande de la banca, que de hecho muchas veces cuando hay un caso de smishing o de phishing, directamente ellos me están mandando los correos de que no lo hagas. Pero aquí al final también es eso que estás diciendo tú, lo estás poniendo en manos de la persona. Al final la persona es la que, digamos, tiene que ejecutar, ¿no? Porque en ese caso es quien da la orden. Si yo como persona decido ingresar a un número de cuenta,
pues tengo que hacerlo, ¿no? Al igual que si se meten en tu cuenta o cuando te metes en cualquier otro tipo de cuenta con el correo, te salta una notificación, ¿no? Yo creo que sí que están preparados. Otra cosa es que no tengan los suficientes, pues en este caso, mecanismos o alertas para poder hacerlo, ¿no? Que están preparándose. O sea, que esto... Están preparándose, pero fíjate, esos son, yo no hablo de inteligencia artificial, hablo de cultura, pues digo, cultura, personas y procesos. Esos son un programita de 5 líneas, que es, esto me lo mandan a Naturgy y la cuenta a la que va es Boris no sé cuánto. Así de fácil. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no están preparados, no tienen una cultura... no sé, de cliente, de enfoque a cliente, de no sé qué, tiene una cultura de una banca de hace 200 años. Y yo creo que la banca de hoy día, va a morir. Llegarán otros que ya están ahí. Y ya lo están haciendo y llegará con blockchain y llegará con criptomonedas y tal. Pero claro, es que esta gente sigue estando el director de oficina sentado. ¿Qué esperamos de la economía o como hablábamos, ¿no? Del mundo financiero? Si estos no saben sus procesos, no saben qué hacer para ayudar al cliente. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Appcast es entretenimiento y mucho más. Appcast es política, economía, historia, deporte, cultura. Busca y escucha los podcasts documentales de Appcast. El porqué de míticos personajes, grandes empresas, conflictos históricos, corrupción y poder. Con la participación de protagonistas, analistas y expertos de primera línea. Appcast Documentales incluye también el podcast Escándalos Políticos. Escúchalos ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Estás escuchando El cerebro de la máquina. Muy interesante, ¿no? Sobre todo porque antes, Manuel, decías, ¿no? que los procesos que se podían dejar eran todos y ninguno. Y claro, yo os pregunto cuáles son aquellos que son insustituibles a día de hoy por parte de la inteligencia artificial. Es decir, ¿puede cambiarlo todo en la economía o se requiere todavía de un peso importante por parte de un humano, ¿no? Por detrás? Ahí sí contesto yo primero, Edu, con tu permiso. Dale. Lo tengo en una slide de las clases que doy de inteligencia artificial. El cálculo que hay, no sé ahora mismo en qué está, porque está me parece un año y medio, en China, el 75-85, no me acuerdo, por ciento de los puestos que existen ahora mismo en China en la banca desaparecen. Y va a ser sustituido por la inteligencia artificial. De aquí a 2 años, que creo que eso ya, desde la que yo tengo, que tiene 1 año, 2 años, ya lo han cogido. O sea, van a desaparecer todos. Igual que han ido desapareciendo las oficinas. Entonces se puede hacer todo, pero claro, hay que tener voluntad y, como digo, son procesos y personas. Pero todo, o sea, cualquier cosa en la economía lo puedes hacer. Otra cosa es el nivel que tú le dejes. Le dejas autonomía absoluta y te puede arruinar en 1 minuto y medio, o le dices, yo tomo las decisiones, tú me das la información y yo las tomo, ¿no? Eso ya depende del nivel y depende también de cómo las tomes. Si es una red neuronal que no tiene ni idea qué es lo que pasa ahí dentro, o si es un árbol de decisiones que tú puedes ver cómo ha tomado esa decisión. O sea, por eso digo, la inteligencia artificial no es A y B, ahí hay mucho. Sí, fíjate, Manuel, porque nos comentaban en otros podcasts, ¿no? Prácticamente todos nos han dicho en otros ámbitos, o sea, el cine, el trabajo, etcétera, que hemos estado tocando, que la IA en general no podía sustituir al humano, ¿no? Que lo podía complementar en este caso, ¿no? Entonces, es bastante interesante, ¿no? Esta vertiente de la economía. Y tengo otra para ti, Edu, que es cómo verdaderamente puede la inteligencia artificial analizar los mercados, ¿no? Si ya nos ponemos un poquito más en detalle, ¿no? ¿Qué técnicas o algoritmos se utilizan para lograr esta monitorización de la economía? Pues básicamente aquí puedes hacer un poco de todo, ¿no? Desde scrapeo en diferentes webs donde tengas directamente los datos y sacar directamente datos tabulares, a poder sacar cualquier tipo de información más en lenguaje natural que pueda darte indicios, ¿no? Esto sobre todo que te pueda dar
conocimiento sobre el calor un poco del mercado, entender un poco, pues a lo mejor todo lo que imaginemos que Elon Musk, ¿no? Se pone cuando se puso con el Dogecoin a tope y pues en Twitter empezó a publicar determinados tweets que lo que hicieron fue cambiar rápidamente, ¿no? la inversión en ese tipo de monedas. Todo eso, toda parte de análisis de sentimiento, análisis de mercado, lo podemos empezar a hacer con todo este tipo de algoritmos, ¿no? Es decir, hay unos para una cosa, otros para otra. También hay muchos de análisis de series temporales y que podríamos estar haciendo, por ejemplo, para estudiar las tendencias o para ver un poco cuándo tengo que invertir, a corto, a largo, etcétera, ¿no? A eso también hay muchísimos algoritmos, pues pueden ser desde redes neuronales hasta utilizar árboles de decisión, otros más relacionados con LSTMs, que son también otro tipo de redes neuronales, pero un poco que tienen memoria y entonces podemos hacer diferentes estudios, ¿no? De tendencia. Entonces, ahí es verdad que sí que hay mucho, lo que pasa es que la volatilidad y también pues las situaciones no todas son predecibles, ¿no? Imagínate que pues, ¿quién se iba a imaginar el COVID, ¿no? Este siempre es el tema de cambio de tendencia por antonomasia en todos los sectores, ¿no? Que de repente de la noche a la mañana tenemos un país cerrado y no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, estos espurios también son complicados, ¿no? Y también esto es lo que hace, cogiendo un poco lo anterior, que no todos los puestos realmente se puedan sustituir, ¿no? Para mí no es que realmente pueda sustituir todo, sino lo que creo que lo que hay que transicionar y transformar es cómo entendemos las cosas, ¿no? Como decía al principio, ahora mismo me dan, en vez de utilizar, digamos, un destornillador con la mano, ¿no? Pues puedo utilizar una carraca que funciona mejor, ¿no? Y que yo puedo apretar un tornillo mejor, ¿no? Pues todo este tipo de algoritmos y demás funcionan también para eso. ¿Qué es lo que va a hacer y lo que va a posibilitar? Pues que realmente haya personas que cambien y pivoten en su manera de trabajar, ¿no? Entonces, al final, para mí no es que sobre gente, para mí lo que hace falta es transicionar, ¿no? Y cambiar cómo estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Y ahí, en parte, un poco también con Manuel estoy en la parte de la educación, ¿no? Toda esa parte de todos estos algoritmos tienen que ser fundacionales para todas las personas en el sentido de que ahora les vamos a dotar de una serie de herramientas, ¿no? A lo mejor unos tienen que saber más de lo que decía, redes neuronales, entender pues a lo mejor qué tengo que hacer, pues poner una LSTM para intentar predecir la tendencia en un determinado mercado o no, tengo que cambiar porque es un mercado muy estable y entonces a lo mejor con un árbol de decisión puedo hacer que con 4 parámetros me vaya muy fácil y pueda ser fácil. Entonces tienes que tener esos perfiles, pero también tienes que tener otros que sean capaces de vigilar, ¿no? O validar que lo que nos están dando estos modelos o estos algoritmos pues estén dando buenos resultados, ¿no? Porque te llega un COVID y de repente te cambia toda tu población y toda tu estratificación de clientes y no tienes nada que hacer y de repente, pues como hemos dicho antes, ¿no? En minuto y medio nos arruinamos, ¿no? Porque justamente ha cambiado todo el paradigma, ¿verdad? Sí, sí. No, de hecho, teníamos algún que otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algún que otro estudio, ¿no? El portal avchi.org que hablaba sobre todo sobre cómo entrenar a ChatGPT, ¿no? A leer los titulares sobre empresas, es decir, sean positivos, negativos o neutros para el valor de las acciones y que acertaba con verdadera precisión, ¿no? Entonces, aquí también la duda que me surge es si la IA es suficientemente segura o también necesitamos ese apoyo, ¿no? Un apoyo más físico, ¿no? También algo más sentimental, ¿no? Que no solo la transición a los datos, me refiero. Por supuesto. De hecho, hay una cosa también aquí que suele pasar, ¿no? No sé, me gustó mucho la presentación que hizo Andrei Caparzi en la presentación del Microsoft Build que fue hace un par de semanas, en la que hablaba de que estos modelos no dejan de ser máquinas que ponen tokens, ¿no? Es decir, estamos prediciendo siempre la siguiente palabra. Entonces, yo le doy tokens, ¿no? Que es como normalmente se utilizan, o digamos que como sílabas más o menos, por poner el símil. Le voy dando más información y trata de encadenar, ¿no? En hacer cadenas de palabras cada vez más largas. ¿Cuál es el tema? Que si esto, dependiendo de cómo sea el modelo y dependiendo del contexto que tenga, pues puede llevar a muchos problemas. Pues, por ejemplo, pueden tener alucinaciones. Es decir, que cuando yo le meto, a lo mejor estoy intentando hablar de una cosa, pues él me hable de otra. Y es un poco lo que estamos diciendo de que hay que validar esa parte. Para cosas que sean sencillas, pues evidentemente puede ir muy bien.
pero hay que tener cuidado porque puede alucinar o te puede entregar una información que tú no estés buscando, o dependiendo de cómo yo le pregunte o cómo le dé esa información, también me puede generar una información que sea falsa, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque está aquí, no está, está para ayudarnos, pero también hay que tener en cuenta que no dejan de ser máquinas que están entrenadas con todos los datos de Internet para generar un modelo de lenguaje, y ese modelo de lenguaje pues al final no deja de predecir cadenas de caracteres que están basadas en estadística, ¿no? Entonces, en eso es lo que quería decir, que ojo, que hay que validar esto, que pueden producirse determinados problemas. Manuel, ¿dónde crees que puede haber más impacto por parte de la inteligencia artificial? ¿Ámbito privado, macroeconomía, microeconomía? Yo creo que las empresas, en general. O sea, las empresas al final son el motor de la economía, ¿no? Entonces, si tú necesitas, conoceréis toda la película del el apartamento, ¿no? Hay 400 personas que eran en seguros con una maquinita, clac, 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 clac. Eso se sustituyó por un PC y tal, no sé qué. Entonces, eso hace que la economía avance. Entonces, ya no solamente hablamos de la economía financiera, sino el crecimiento de la economía. Entonces, si una empresa, ya no por quitarse personas, que no hablo de eso, o sea, como decía antes Edu, yo creo que tiene toda la razón del mundo, las máquinas convivirán con los humanos. Cambiará el mundo, en vez de 8 horas trabajaremos 4 y trabajaremos más en casa y tal. Pero yo creo que el motor real de la economía para que todo esto cambie son las empresas. O sea, si tú para optimizar el transporte, yo qué sé, por carretera, eres capaz de ahorrarte un 20% porque calculas dónde van los camiones, dónde paran, cómo optimizar la carga, la descarga, no sé cuánto. Bueno, pues todo eso hace que la economía crezca mucho más. Y insisto, no hablo de la parte financiera pura, o sea, de bancos y tal, sino hablo de empresas, que al final son el motor de la economía. Entonces yo, para mí, su máxima aplicación, y desde luego en las personas, bueno, las personas viviremos con ella, viviremos simplemente. O sea, la tenemos ya en los móviles, en los aeropuertos, la tenemos. Pero para mí es la empresa. ¿Conocéis algunos ejemplos en los que la aplicación de la inteligencia artificial haya ya determinado el enfoque que una empresa le da a su economía? ¿Esto está pasando ya? Pues mira, yo te puedo contar uno si me dejáis. Planteado, semiplanteado y puesto medio en marcha. Turismo, una empresa de turismo no muy grande, pero de alto nivel, con unos tickets altos. Ahí se pone un chatbot para controlar toda la cadena de valor, absolutamente toda la cadena de valor. Ahora mismo tienen muchos comerciales, con 40, 50, el chatbot pues, se metería en todas las redes sociales para buscar, por ejemplo, yo quiero meterme con presidentes, directores generales y directores de departamento y tal, de empresas de más de 1.000 millones de euros. No tienes que buscar en España, puedes buscar en China, en Corea del Norte o en Perú. ¿Vale? Entonces tú buscas y cuando encuentras ese perfil, por ejemplo en LinkedIn o en otras redes, pues le mandas, el chatbot le manda un contacto y se pone a hablar. Una vez que lo has detectado, vas a ver qué es lo que quieres. Entonces cierras toda la cadena de valor con la inteligencia artificial y tal. ¿Cómo? Personalizas. Ya no decir yo hago segmentaciones, yo hago lo que a Edu le gusta. Pero a Edu le gusta irse a la playa, pero después de la playa le gusta irse a que le den masajes. A mí me gusta ir a la playa y después de la playa me gusta ir a correr. ¿Vale? Pues los dos iremos en el mismo viaje, pero haremos cosas distintas. No quiere decir que preparen un viaje para mí, pero sí quiere decir que para mí me van a tratar de distinta manera que a Edu, porque yo tengo distintas cosas, pero estamos los dos en el mismo sitio. Entonces, eso aproximadamente lo que se ha calculado es que te ahorrarás un 30% entre, digamos, la parte operativa y venderás un 30% más. Porque el cliente estará más satisfecho y le dará más servicios. Y lo encadenas con todo. Y cuando termina tu viaje, que lo sigues, o sea, tú estás con tu chatbot diciéndole, oye, estás pasando cerca de un restaurante que sea, a ti te gustan los restaurantes, te lo reservo. El chatbot, claro, no hay nadie mirando, eso es la inteligencia artificial, eso es un sistema que sabe que te está controlando que pasas por ahí. O mira, tú que estás no sé qué, aquí hay un restaurante que está no sé qué, que está en tal sitio, te lo reservo, o un museo, un no sé qué tal. Entonces, al final, una vez que terminas,
Tú en tus redes cuentas, pues los sigues en las redes y a los que dicen, oye, qué maravilla, me gustaría tal, pum, ya los tienes captados. Y cierras todo el ciclo. Desde que captas al cliente, le das todo el servicio, hasta que sigues captando más clientes como recomendación. Y eso claro, la empresa gana muchísimo más y gasta mucho menos. Ni tanto. ¿Conoces algún ejemplo tú, Edu? Yo iba a hablar, o sea, hay muchas cosas más relacionadas con No justo gasto. lo que estábamos hablando de inversión. Estaba pensando antes de que hay muchas páginas que igual, que se basan en la información, ¿no? Entonces, toda la parte generativa, en este caso, para poder, pues con determinados datos, determinados tweets, agilizar toda la parte de generar informes y toda esa parte, cada vez está más, ¿no? También, o sea, en cuanto a lo que es el sector económico, podemos dividirlo en todos los sectores que quieras, pero evidentemente no solamente por personalización, también tenemos muchos, digamos, a mí me gusta llamarle empresas nativas digitales, ¿no? Que directamente en todos sus procesos ya están basados, son muy digitales y es muy fácil pues poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Además, la orientación o personalización, como decía antes Manuel, es brutal porque nos lo permite, ¿no? Tenemos datos de cada uno y podemos hacerlo. Pero aparte también podemos hacer otras muchas cosas, ¿no? De hecho, también yo, mi banco es Evo, ¿no? Y entonces en Evo también, por ejemplo, podemos ver que con todo el tema del asistente de voz y demás, están cogiendo también mucha atracción, por ejemplo, ¿no? En toda la parte esta de tengo un asistente de voz, me puedo comunicar con él, utilizo un lenguaje natural, hago toda esta parte, también está haciendo que, pues, que tú puedas comunicarte o tener un mejor entendimiento con algo que es un proceso más automático y cuando no llegas a buen fin o lo que sea, pues ya esa parte es la que te pasan con un agente, ¿no? Pero sueles, para tener cualquier tipo de duda, por ejemplo, ahí están también en toda esa parte, ¿no? Entonces, hay muchas partes diferentes en las que se pueden también utilizar, ¿no? También he estado trabajando también con algunos, digamos, sectores más relacionados con la abogacía y en la abogacía igual, ¿no? Es decir, al final hay también ellos lo que quieren hacer, por ejemplo, para presentar muchos más casos y llegar antes por ejemplo, al tribunal, en lo que al final esto se corresponde también un poco pues para ayudar a todos los ciudadanos, tener diferentes portales, etcétera, poder poner demandas colectivas, etcétera. Pues ellos lo que hacen es tratar de ingestar toda esa información que les llega por diferentes puntos y presentar la oferta, el caso más sólido, ¿no? En base a unas limitaciones, ¿no? Entonces, como hay muchísimos procesos, lo que quiero decir con esto es que la actividad económica lo que se puede multiplicar es bastante por bastante porque estamos agilizando mucho, ¿no? Cada uno de los diferentes procesos. Y entonces a partir de ahí podemos, todo aquello que nos imaginemos que se pueda hacer, por eso estoy también con Manuel antes lo que ha dicho, se puede hacer todo y nada. O sea, todo aquello que nos imaginemos, en algún punto podemos meter esto y a partir de ahí empezar, ¿no? Y os propongo la última. ¿Cómo va a influir la inteligencia artificial en esos activos digitales nuevos que hemos visto, ¿no? Como puede ser el Bitcoin o las monedas digitales, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, Manuel, por ejemplo? Bueno, me imagino positivamente. El problema no es ese. El problema es, ¿y si esa inteligencia artificial te arruina en un día? ¿A quién le echas la culpa? ¿A quién metes en la cárcel? Claro, haces un Madoff, ¿no? Haces una piramidal, alguien se ha llevado ese dinero, pero no sabes quién tal, y a ti te ha arruinado. A ver, yo creo que va a tener una influencia grande en todo. La inteligencia artificial va a estar en todo. Si es que ya lo tenemos en todo. En los teléfonos tenemos mucho más de lo que pensamos. En los coches. Y ya no te hablo de los coches autónomos. Entonces, en la economía, en la parte financiera, desde luego va a tener mucha influencia. Pero lo que decía antes, Edu, si tú tomas unos datos erróneos, vas a tener unos resultados erróneos. Seas persona o seas máquina. Ahí no hay tu tía. Todos acordáis de Tai, ¿no? Tai era el chatbot que sacó Twitter, que en 24 horas se volvió misógino, se volvió seguidor de Hitler, se volvió racista y no sé qué, lo tuvieron que cortar rápidamente. O sea, se fue con lo peorcito, vamos a decir, de Twitter. Claro, y ese es el problema. Si tú te vas con malas compañías, pues el resultado es el que es. Pero vamos, al final el sentido común será lo que impere y la gente sabrá lo que es bueno y lo que es malo.
Pues verdaderamente ha sido muy interesante escucharos a ambos respecto a una realidad que es esta, la introducción de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestra vida, cómo puede alterar la realidad, también en este caso en el mundo de la economía. Eduardo, muchísimas gracias por pasarte. Recordemos que te pueden escuchar también en el podcast Test Holders. Gracias por pasarte por el cerebro de la máquina. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. La verdad que ha estado muy entretenido y ha sido pues un ratito bastante ameno compartiendo un poco de inteligencia artificial, que es una de mis pasiones. Y Manuel también. Y sobre todo, esto es apasionante. Eso es. Sí. Y una constante evolución, que eso es para mí lo más intrigante y maravilloso, ¿no? Que cada día aprendemos cosas nuevas. Así que Manuel, también muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y hasta aquí una nueva edición del Cerebro de la Máquina, una semana más con un debate muy enriquecedor. Queda claro que este mundo, el de la inteligencia artificial, va a cambiarlo todo a todos los niveles. Y por supuesto, la economía no iba a ser menos. Nos escuchamos de aquí a 2 semanas. Hasta entonces, que vaya bien. El cerebro de la máquina. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo.